A cada amigo, cada hermano en este día, gloria al Señor, día que ha hecho el Señor para nosotros, gloria al Señor, un privilegio estar en este día, amén, gracias a su misericordia y su gracia, estamos aquí, ¿verdad?, en el programa En su misericordia, nuestro hermano Teófilo, gloria al Señor, que nos bendiga de una forma muy especial en su presencia, gloria al Señor, y estamos aquí ando con mi amada esposa Yadira Dómenes Velázquez. Dios les bendiga. Amén. Para compartir, ¿verdad?, la grandeza de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros a través de su palabra. Gloria al Señor, así poniendo, ¿verdad?, lo que Dios quiere en este día, esperando que Dios ministre a tu vida de una forma muy especial y poderosa, sabiendo y reconociendo, amado, que dentro de estos tiempos, amén, tiempos donde Pablo le dijo a Timoteo que vendrán tiempos difíciles, apostasía, falsos maestros, falsos apóstoles, muchas cosas que hoy en día estamos experimentando nosotros como hijos de Dios. Amado, nos ha tocado vivir en estos tiempos, pero ya Dios nos había hablado eso desde antes de todos estos acontecimientos, pero o sea, no nos pueden coger por sorpresa. Y siempre, no importa los eventos que estemos viviendo, amén, en los caminos del Señor, siempre hay una palabra para tu vida, para nuestra vida, amén, para poder seguir, amén, saliendo en medio de las pruebas, tribulaciones, cómo poder, ¿verdad?, llevar a cabo la misión sin tener que fracasar. Gloria sea al Señor. Y por eso estamos aquí en este día, reconociendo, amado, que si hay alguien que nos ha dado la fuerza, a través de los años para poder seguir, amado, ante su presencia, es Dios a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a gozarnos en este día. Esperamos que tu palabra, tu vida sea bendecida a través de la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir contigo. Vamos en el libro de 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, y voy a estar leyendo desde el verso 1, gloria sea el Señor, hasta el verso 8. A su nombre sea la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios amado, por lo que hemos, aleluya, en este día, Dios amado, de llevar a cabo. Esperando que tu Espíritu Santo se glorifique de una forma especial a través de estos medios, Dios amado. Úsanos como canal de bendición, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, Dios amado. Atamos lo que no es tuyo, Dios amado. Todo lo que quiere intervenir en el camino desde el cielo, reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, porque toda la gloria es tuya y a ti te la daremos en el nombre de Jesús. Amén, amén. 2 de Corintios capítulo 12. Gloria sea al Señor. Vamos a estar hablando sobre un tema muchas veces predicado, muy conocido por muchos de nosotros, pero como siempre decimos, la palabra es algo, amado, que siempre es una fuente, un manantial de fuente, amado, que no se acaba, siempre tiene algo fresco. Desde el verso 1 hasta el verso 8, leemos en nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice el apóstol Pablo, en Cristo, hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Oiga bien, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Padre que lo quite de mí. Pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria al Señor. Hasta ahí. Gracias te damos. Bendecida tu palabra en nuestras vidas. Gloria al Señor. Fíjense, amado, que esta palabra que traemos en este día, que hemos leído, gloria al Señor, ministró en nuestras vidas cuando se nos habló del compromiso de hoy. A su nombre sea la gloria. Y a mí pues me revolvió la mente, el corazón me llevó, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, gloria al Señor, en el llamado que Dios le hace camino hacia Damasco, Hechos capítulo 9. Dios se le revela a este hombre que era perseguidor de la iglesia, respiraba amenaza, gloria al Señor, de sangre, respiraba amenaza, gloria al Señor, contra la iglesia de Jesucristo. Pero este mismo hombre Dios se le reveló, gloria al Señor, y el que perseguía a la iglesia ahora es llamado con un propósito de afirmar la fe, gloria al Señor, a la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. Este hombre, amado, una vez de su conversión, se entregó tanto, y aquella experiencia que tuvo con Dios fue tan impactante,
gloria al Señor, que enseguida rápidamente empezó a funcionar y Dios empezó a usarlo de una forma poderosa, de tal manera que era lo que Dios quería con él tan rápido y lo estaba haciendo a funcionar tan rápido que, gloria al Señor, el tiempo era premiante, a su nombre sea la gloria, empezó rápidamente a funcionar, empezó a buscar la presencia del Señor, de tal manera que Dios se le llevó al desierto de Arabia, donde lo capacitó, lo preparó de una manera poderosa, gloria al Señor, y empezó a usarlo de una forma muy especial. Pero este hombre tuvo muchas oposiciones en el camino. Oposiciones como apóstol, oposiciones como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque alabanza, cuando vemos al apóstol Pablo de la manera que está empezando a funcionar, un hombre que no le empezó a tener miedo a las circunstancias ni a las adversidades. El asunto del caso es cómo entonces los mismos de adentro se levantaron contra este hombre que Dios llamó, gloria al Señor, pero su aseguranza estaba en el llamado y en el Dios que se le reveló, a su nombre sea camino hacia Damasco. Este hombre estaba muy convencido del Dios que se le presentó en aquel lugar, a su nombre gloria, a través de una luz resplandeciente, la cual oyó una voz pero no veía a nadie, dice la Biblia. Y este hombre, gloria al Señor, dentro del llamado que Dios le hace, empieza a funcionar sin miedo, sin temor, gloria al Señor, empieza a funcionar, alabanza del cielo, hablando de la experiencia que tuvo camino hacia Damasco, a tal manera que Dios lo fue posicionando dentro del ministerio, dentro de la función del evangelio, alabanza, y empezó a levantar y a ganarse almas para Cristo, a afirmar la fe de la iglesia, gloria al Señor. Dios empezó a usarlo en diferentes maneras, gloria al Señor, pero este hombre empezó a tener, alabanza, enfrentamientos, confrontaciones dentro de lo que hacía, porque si hay algo que muchas veces se te va a enfrentar dentro del llamado que Dios te hace, son las oposiciones. Las oposiciones siempre van a estar presentes dentro del llamado que Dios te hace. Las oposiciones, gloria sea el Señor, es lo que se va a levantar, pero a la misma vez Dios va a permitir para afirmar tu fe, y no solamente eso, para ir formando tu carácter. ¿Cuántos adoran al Señor? Y es una manera, hermano, que vemos al apóstol Pablo, gloria al Señor, que esto no lo cogió por apercibido, porque él un tiempo anteriormente, cuando no le servía al Señor, era un perseguidor de la iglesia, conocía bien lo que se trataba, servirle al Señor, gloria al Señor, y esto ahora lo usa positivamente dentro de su llamado. Pero me llama la atención, a su nombre sea la gloria, como el apóstol Pablo, alabanza, lo tenían como un loco, lo tenían como, alabanza, dice la Biblia, como una plaga. Porque donde se metía Pablo formaba revolución, donde se metía Pablo, amado, algo acontecía, y no por él, sino por lo que Dios hacía a través de él. Gloria al Señor. Pero este hombre, amado, Dios, alabanza, en la versión que leímos, alabanza, y en los textos que leímos, dice la Biblia que dentro de tanta oposición, los fariseos, el Senadrín, alabanza, todas estas sectas se le levantaron, alabanza, diciendo que no era un apóstol, que este hombre no era un siervo del Señor, lo estaban cuestionando, pero él, sabiendo lo que, alabanza, el llamado que Dios le hace, alabanza, entonces le habla de las revelaciones y de la experiencia que tuvo un hombre que era el mismo, hablando en un momento hace 14 años atrás. Vemos entonces como el apóstol Pablo saca el expediente de su llamado y de las experiencias sin nombrarse él como el yo, a su nombre sea la gloria, y lo pone, alabanza, en la especulación de la gente. Porque si algo tenía el apóstol Pablo era que era hebreo, fue fariseo de fariseos, conocía la ley y fue, alabanza, instruido bajo un doctor de la ley llamado Gamaliel, que en aquel entonces era tremendo maestro, era tremendo instituto a través de un hombre. O sea, el apóstol Pablo no era un hombre, alabanza, un hombre más. Era un hombre capacitado que nadie tenía por dónde cogerlo porque estaba capacitado, había sido llamado por Dios y tenía unción y el Espíritu Santo que lo respaldaba. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. El apóstol Pablo entonces aquí cuando le está hablando dice, conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. No hablando de él como yo de él, sino de el hombre, para que nadie pudiera tener alabanza como a Pablo, que tuviera un mayor concepto del que debe tener, cuidándose, alabanza, del ego humano. A su nombre sea la gloria. Y cuando alabanza habla de las experiencias que tuvo en el tercer cielo, donde fue arrebatado este hombre, hablando del mismo, dice que a este hombre se le oyó palabras inefables, donde alabanza, la experiencia que tuvo fue tan grande que a la misma vez que la tuvo como hombre humano, a su nombre gloria, aunque era hijo de Dios y siervo de Dios en ese momento, se le dio un aguijón. ¿Por qué un aguijón? Porque el ser humano, alabanza, en su humanidad, tiende siempre, muchas veces, dentro de la fama, dentro, alabanza, de la posición, dentro, gloria al Señor, donde Dios le gusta seguir a los hombres, muchas veces como Nabucodonosor, olvidando de quién fue el que nos puso y quién fue el que nos posicionó.
Gloria al Señor. El apóstol Pablo, a su nombre gloria, ahora entiende que alabanza que dentro de las experiencias que tiene se le dio también un aguijón. ¿Para qué? Para que no se enalteciera, para que aprendiera a depender y a ver siempre la debilidad como alabanza, una dependencia hacia Dios. Gloria a Dios y aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vemos como Pablo en ningún momento se vanaglorió. Él le dio únicamente la gloria a Dios. Y Pablo podía hacerlo, pero no lo hizo. Pablo nos está diciendo en esta hora, gloria a Dios, aleluya, en los versículos que leímos, que si en el Espíritu él no estaba seguro, o en la humanidad él no estaba seguro en la carne, pero sí él de algo le estaba seguro, que fue Dios que le dio esa revelación. Y dándole Dios esa revelación por lo que él había pasado, únicamente él le daba la gloria a Dios, que no se jactó de la capacidad que él tenía. Él únicamente estaba dependiendo de Dios. Gloria a Dios. Y no solamente eso, amado, no solamente eso. Es algo que, mire, si hay algo que Dios ha querido hacer con el ser humano, con el hombre que Dios llama, no simplemente es a su nombre gloria poner un cántico nuevo, alabanza, primeramente la salvación por su gracia, poner un cántico nuevo, ponerlo a su nombre gloria en lugares deleitosos para que la excelencia de poder la reconozcamos que es de Dios y no de nosotros. Es que el nombre de Dios se manifieste en nuestra vida, alabanza a través de nuestro testimonio, a través de lo que Dios ha hecho con nosotros en el cambio, la transformación, que la gente que nos conocieron, no los que nos conocen ahora, que nos conocieron en la antigüedad, puedan ver lo que solamente pudo hacer alguien que se llama Dios. Cuando no había solución, cuando no había esperanza, cuando la gente decía se muere, cuando la gente pudiera decir muere, alabanza, de la forma que va, mi alma adora a Dios, pero Dios apareció en el camino. ¿Para qué? Para que la gloria de todo lo que la gente pueda ver del cambio sea de Él y no de nosotros. El problema del caso es, amado, cuando nosotros no nos olvidamos, alabanza, ¿quién fue el que lo hizo? ¿Quién fue el que fue muerto en la cruz del Calvario? Alabanza, esto no es de nosotros, esto es don de Dios. La salvación es un don de Dios, gloria sea el Señor. Nosotros no tuvimos que hacer nada, pero a su nombre tenemos que entender que nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Y un administrador es responsable de todo, pero dueño de nada. El problema del ser humano, amado, es que muchas veces nos hemos querido hacer dueños de lo que no nos toca. A ser dueño de lo que se nos dio para que nosotros nos apoderemos de Él. A su nombre sea la gloria. Alabanza, porque alabanza, el dueño nos dio el privilegio de administrar algo que no nos pertenece, sino que somos responsables de rendirle cuenta a Dios por lo que Dios nos dio. Gloria al Señor. Cuando nosotros empezamos, a su nombre, gloria, a sernos dueños de lo que no nos toca, tenemos problemas serios, porque entonces estamos negando la eficacia del Dios Todopoderoso, del Dios que nos dio algo para que simplemente nosotros lo administremos y que el nombre de Dios sea primero sobre todo lo que vamos a llevar. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día en la sociedad? En el siglo XX que estamos viviendo, siglo XXI. A su nombre, gloria. Que la gente muchas veces, amado, alabanza, Dios del cielo, lo primero que está es el nombre de nosotros, el nombre del ministerio. Alabanza, tenemos a Dios como segundo, gloria sea el Señor. Y es un problema serio. Mi alma adora a Dios porque antes de nuestra carátula, antes de nuestro fe, debe estar el nombre de Dios. Jesucristo el Salvador, que fue el que dio la vida para que tú y yo hoy en día estemos donde estamos. ¿Cuántos adoran al Señor? Vemos lamentablemente caídas de mucha gente, vemos lamentablemente fracasos. Alabanza, y muchas veces decimos el diablo, un descuido. No, muchas veces no es el diablo ni el descuido. Muchas veces es que hemos quitado a Dios de la posición que debe de estar. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y vemos cómo estas visiones y las revelaciones de Dios ayudaron a Pablo en la prueba, que también seguirían de pasar más adelante con él. Y aún Pablo se mantuvo viendo a Dios en todo momento, dándole la gloria a Dios en todo momento y predicando del Señor en todo momento. Pablo sabía que estar con Cristo era todo con Cristo, que nada más fuera de Dios nada podía hacer, pero con Cristo todo era posible, que Dios era todo para él, que Dios le supliría todo en todo momento, en todo tiempo. Y muchas veces quitamos la mirada del alado, pero Pablo sabía que estar con Cristo es mucho más que cualquier otra cosa en la tierra. Y vemos, si buscamos en Santiago 5:17, lindo eso. Elías era sujeto a pasiones y deseos. Elías era sujeto a pasiones y deseos, pero oró fervientemente. Era sujeto a pasiones y era humano como tú y como yo, pero oró fervientemente
Y Dios lo escuchó. Y Dios lo escuchó. Era un humano como tú y como yo. Era un siervo de Dios como tú y como yo. Era un hijo de Dios como tú y como yo. No era un ángel que predicaba, no era un ángel que hacía milagros. Era un hombre sujeto a pasiones y deseos como tú y como yo. Si le creemos a Dios, si estamos nuestra mirada puesta en Dios, todo es posible si podemos creer, pero tenemos que sujetarnos nuestra mirada a Dios y mirar a Dios en todo momento. Y eso es lo que hizo Pablo en todo momento, cuando Dios dice aquí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu fuerza, no en tu debilidad, en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le está diciendo a Pablo y nos está diciendo también a nosotros que bástate, que nos bastemos de su gracia, que solamente Él puede, que solamente Él es el gran yo soy, la raíz de la vida. Él es todo, con Dios todo es posible si podemos creer. Dios lo abarca todo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y hablando de ese tema, ya reconociendo y entendiendo que el apóstol Pablo fue un hombre que se dispuso a servir al Señor, también podemos decir, conforme a la línea de pensamiento, que el apóstol Pablo tenía unas debilidades. A su nombre, gloria. El problema de nosotros muchas veces como humanos, gloria al Señor, sabemos y entendemos que tenemos a Dios que es poderoso en nuestras vidas, nos hace fuerte, gloria al Señor, porque en Dios todo lo puede en Cristo. Filipenses 4:13, un texto muy conocido por nosotros, en la hambruna, en la persecución. El apóstol Pablo vivía diferentes temporadas de su vida, pero decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria al Señor. Pero ese mismo apóstol, a su nombre, gloria, que sabía alabanza lo que hacía, sabía quién era, la identidad del apóstol Pablo ante Dios estaba muy clara. Alabanza se negó a reconocer también que tenía debilidades. Gloria al Señor. Cuando muchas veces nosotros aceptamos la realidad, que no somos Superman, que somos gente de carne y hueso, gloria al Señor, que muchas veces queremos aparentar algo que no es, a su nombre, gloria. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces pensamos que si ponemos la actitud como el apóstol Pablo, yo no estoy hablando de cualquier hombre de Dios aquí, estoy hablando del apóstol Pablo, a su nombre, gloria, un hombre, alabanza, que cargaba los atributos, alabanza, para ser apóstol de Jesucristo. Mi alma adora al Señor, un hombre que no perdía tiempo, un hombre que nadie lo podía acusar de ladrón, nadie lo podía acusar, a su nombre sea la gloria, como oportunista, un hombre que, alabanza, vivía encerrado, alabanza, y funcionando, y hacía tienda. A su nombre, gloria, para su alabanza poder cubrir sus propios gastos para sí, pero si podía, a su nombre, gloria, podía hacerlo también, porque alabanza de cielo, alabanza, la Biblia dice que el que trabaja del altar como del altar, pero un hombre que se cuidó en todas las áreas de su vida para que nadie pudiera señalarlo y no fuera afectado el evangelio de Cristo. A su nombre sea la gloria. Y este apóstol, a su nombre, reconocía y hablaba delante de gente que eran amados exégetas, teólogos, alabanza, no tenía temor en decir que también cargaba debilidades. ¿Cuál es el problema de este asunto de hoy? Que muchas veces nosotros, amados, aparentamos un papel que no somos. A su nombre sea la gloria. Muchas veces, amados, a veces nos limitamos porque tenemos miedo a que muchas veces, alabanza, la gente deje de mirarnos como debe de mirarnos cuando le decimos una realidad que podemos estar pasando. Pero cuando miramos, alabanza, el profeta Elías, la Biblia dice, a su nombre, gloria, un profeta, amado, que hizo descender fuego del cielo, un profeta que se conocía como el hombre de fuego, a su nombre, gloria. Santiago capítulo 5 dice la Biblia que era un hombre sujeto a pasiones y deseos. O sea, que tenía sus luchas personales. Pero eso no quitaba, alabanza, que Elías, reconociendo las debilidades que tenía, se paraba en la posición ante Dios, que tenía que pararse, reconociendo que era débil, pero reconociendo que Dios está por encima de la debilidad. Y eso no podía parar que Dios pudiera hacer lo que Dios estaba capaz de hacer. El problema de nosotros como seres humanos, Yadira, es que muchas veces cuando queremos emprender algo que Dios nos ha puesto en el corazón, lo primero que presentamos es que, Señor, tú sabes que soy débil. Señor, tú sabes que yo cogido de esto. Señor, tú sabes que yo en esto soy débil. Y nos enfocamos en ese blanco que muchas veces el diablo usa para parar nuestro avance en el evangelio. Y si tenemos, amados, gente que hemos hablado con ellos, que son fariseos, que no son gente espirituales, porque yo siempre he dicho que el espiritual restaura.
El espiritual bajo la gracia sabe cómo trabajar. El que es espiritual a su nombre gloria no te juzga. El que es espiritual te da las herramientas para que tú no sigas fallando. Mi alma adora a Dios. El que es espiritual, amado, no está por ahí, alabanza, divulgando lo que tú le hablas en secreto, porque reconoce, alabanza, que él también es sujeto a pasiones y deseos. Y si hoy eres tú, mañana puede ser él. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre gloria. Alaba, siento la presencia del Señor aquí. O sea, el que es espiritual, la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 verso 1, que si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espiritual, restaurad con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que tú también seas tentado y caigas en lo mismo. El problema es que tenemos mucha gente súper espiritual, mi alma adora a Dios, a su nombre gloria, que creen que caminan en una nube y en vez de alabanza restaurar a su nombre gloria, no se ponen en la posición del hermano, sino que lo juzgan, lo señalan, divulgan para adelante a su nombre, que son de tropezadero para gente en el evangelio. Eso es un problema serio. A su nombre gloria. Eso era lo que enfrentaba el apóstol Pablo. La gracia, porque la gracia es un favor inmerecido. A su nombre gloria significa cariz, favor inmerecido, que éramos inmerecedores. A su nombre gloria de esto que tú y yo poseemos, porque esto era para los judíos. Esto no era para nosotros, Yadira, a su nombre gloria. Alabanza en un momento dado, alabanza a Dios a través del apóstol Pablo. Mi alma adora a Dios, le tiene que hablar a gloria al Señor a los gentiles, porque los gentiles estaban cogiendo a su nombre gloria la oportunidad que se le dio en la gracia para enaltecerse, y estaban burlándose de los hebreos, de los judíos. A su nombre gloria. Y en otras palabras el apóstol le dice, no, párate un momentito, a su nombre gloria. Nosotros somos el olivo silvestre, a su nombre gloria. Esto no era de nosotros, entramos por su gracia, mi alma adora a Dios. Alabanza. Ellos lo rechazaron, pero tú y yo entramos bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que lo que somos hoy en día, su nombre sanadores, con todos los errores que tú y yo teníamos, a Dios le plació perdonarnos, ubicarnos a su nombre gloria, pero también a su nombre, usar la misericordia con aquel que está abajo hoy, porque tú y yo tuvimos en un tiempo abajo y Dios nos ha puesto arriba. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, aleluya. Muchas veces experimentamos gente fracasando, comiendo brea, como decimos por ahí, comiendo tierra, a su nombre gloria, porque no es el diablo, amado, no es el diablo, ni los demonios, ni descuido, es Dios mismo bajándole el zumo, que muchas veces tiene mucha gente que se han olvidado alabanza de Dios. Amén, aleluya. Mira el libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Dice la Biblia, porque alabanza, Daniel propuso en su corazón, mire lo que dice Nabucodonosor. Conviene que yo declare la grandeza que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Pero por qué? Cuando le damos para atrás a la película, a la historia, ¿qué fue lo que pasó con Nabucodonosor? Dios posicionó a Nabucodonosor. Dios lo puso en el reinado. Dios dotó de conocimiento a Nabucodonosor. Fue Dios la excelencia de Dios, la misericordia. Lo puso en aquel lugar, como también puso a Salomón, como también puso al rey David. Fue Dios que le dio la sabiduría, como también puso al rey Usías. Mi alma adora a Dios, a su nombre gloria. El problema del caso es, amado, que nos envolvemos en todo. Wow, mira cuántos likes yo tengo, mira dónde Dios me ha puesto. Y el yo empieza a apoderarse y nos ponemos como el sapo, arrogante, a su nombre sea la gloria, hipócrita. Mi alma adora a Dios, insensible a la gente humilde y sencilla, y hasta despreciamos y hasta hacemos asesión de personas y pensamos que Dios en el cielo no nos está mirando. Amén. Y eso es lo que ha traído, amado, es disgusto, alabanza, grupo, mi alma adora a Dios, sectas diferentes, alabanza, diferencia en que aquel más espiritual que aquel, mi alma adora a Dios, competencia en el evangelio, cuando eso no es lo que Dios quiere. O sea, yo pienso que cuando nos miramos del punto de vista que Dios quiere que nos miramos, según yo trato a su nombre, debo tratar a aquel, porque si algo Dios hace, que Santiago capítulo 2 verso 9, que Dios no hace acepción de personas, porque la acepción de personas es pecado. Miramos el pecado del adulterio, miramos el pecado de la fornicación, miramos el pecado que aquel cometió un FAO, pero no miramos el pecado de la hipocresía, de la acepción de personas que en el corazón estamos haciendo alabanza, y en el cielo estamos manchados con el pecado. Te adoramos, Rey, aleluya. Mire esto. Y ahora te dejo, Yadira. Me llama la atención la historia del rey David. Óigase esto. La historia del rey David me llama la atención. Porque el rey David, a su nombre gloria, sabía cómo había que llevar el arca. El rey David sabía y conocía que el arca se llevaba en los hombros de los levitas. Pero el rey David cogió una costumbre pagana de los filisteos cuando robaron el arca, que mandaron el arca a la base en bueyes. Y el rey David adoptó eso de los paganos, a su nombre gloria.
Cuando David está llevando el arca, Dios está enojado. David estaba danzando. David estaba danzando. O sea, ¿qué quiero decir con esto? David danzando en la tierra y Dios enojado en los cielos. Y vemos gente, amado, que a veces están hablando, danzando, hablando en lengua en la tierra y Dios enojado en los cielos. ¿Cómo es posible eso? Porque simplemente eso es buscando la manera de engañar al hombre para que no descubra nuestra verdadera identidad. Pero la Biblia dice que lo que sembramos, eso vamos a cegar. A su nombre, gloria. Lo que en secreto, alabanza sembramos, alabanza en luz pública, vamos a cegar. Cuando tuvo que morir el rey, tuvo que morir Usa, queriendo haciendo un bien a su nombre, gloria. Porque no era la manera que Dios quería. Mi alma adora la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. Y una de las cosas que nos hace la gracia, nos hace el Espíritu Santo, gloria sea el Señor, es confrontarnos ante Dios. Cuando nos metemos en la cámara secreta, en el libro de Mateo, capítulo 6, cuando la Biblia dice que cuando allí esté en tu aposento cerrado, mi alma adora a Dios, ese lugar de las puertas cerradas en tu aposento, donde tú a solas estás con Dios, donde hay el Espíritu Santo, nosotros nos desnudamos ante Dios, hablamos con Él tal y como somos, para que cuando salgamos de la oficina del Maestro, salgamos reconociendo en que hemos fallado, salgamos reconociendo a quien hemos defraudado, a su nombre, gloria. Y eso nos va a llevar a la exactitud, a la alabanza a Dios del cielo y a la verticalidad que Dios quiere que nosotros como humanos caminemos. Es algo, alabanza, donde Dios muchas veces, alabanza, nos está llamando a intimar con Dios, para Dios dejarnos saber a nosotros, no a la gente, qué áreas en nuestra vida debemos, alabanza, mejorar, para que cuando salgamos, alabanza, a ministrar, cuando salgamos a llevar lo que Dios quiere, no tengamos una careta que no es la que Dios quiere, sino que seamos quienes somos, quien Dios quiere que seamos. Es ese papel que Dios quiere que nosotros corramos, a su nombre sea la gloria. Por eso el apóstol Pablo me llama mucho, porque si algo tenía el apóstol Pablo, que tenía para jactarse, pero no lo hacía. Era un hombre humilde, no se jactaba a la baja, sino que más bien se jactaba en la debilidad. Amén, aleluya. ¿Por qué digo esto? Porque en su debilidad, decía, mejor, entonces el apóstol Pablo decía, ahora mejor me es más conveniente y me gozo más en gloriarme en mi debilidad, porque gloriándose en su debilidad, el poder de Dios se estaba perfeccionando. Gloria a Dios. Y vemos como aquí que Dios le está diciendo a Pablo que dependa de él solamente, que solo él bastaba. Él basta, que solamente Dios es todo para nosotros. No sé si usted sabe un himno. Es solo, le voy a cantar un cantito nada más. Solo, sin pensar que hay un Dios, mi alma se regocija. Qué lindo es su mirar, qué bello cuando Él habla mi alma. Qué bello es estar con Él, porque estando con Él nada me faltará. O sea, que estando con Cristo, que estando con Dios, nada nos va a faltar. Tenemos que estar seguros, 100% seguros, que estando y dependiendo solamente de Él. Por eso es que Dios se lo está diciendo a Pablo aquí: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos está diciendo en esta noche, y le dijo en aquella ocasión a Pablo, que solamente Él bastaba, que con Él todas las cosas le iban a ser posibles, solamente que dependamos de Él, de Dios. Aleluya. Mire, hermano, cuando hablamos de debilidades, sabemos y entendemos que el ser humano está cargado de debilidades. Hay cosas en nuestra vida que Dios las rompe, las esbarata, alabanza a Dios del cielo, no solamente las esbarata porque son cadenas, son ataduras, gloria al Señor, en el ciclo de vida que vivimos en un tiempo pasado, a su nombre gloria, y hay cosas que Dios las va a esbaratar. Hay cosas que en este camino Dios mismo va a permitir que estén con nosotros, porque mire, hay un texto en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 5, mi alma adora a Dios, que habla, alabanza, bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que necesitan, dependen completamente de Dios. Los pobres de espíritu
espíritu no son la gente que están pobres por ahí, que están por ahí con sus debilidades, alabanza, penosos, arrastrados. No, los pobres de espíritu, alabanza, son aquellos que reconocen que sin Dios no van a poder. Reconocen, alabanza, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Reconocen que si Dios no mete la mano, a su nombre sea la gloria, no importa los años que llevemos en el Evangelio, alabanza, nosotros fracasamos. Reconocen que no importa lo que muchos hayamos estudiado, lo que muchos hayamos orado, si Dios no aprueba lo que estamos haciendo, fracasamos. A su nombre. Y esos son la gente que Dios está buscando. Alabanza del cielo, no son los años que muchas veces sacamos para afuera que tenemos en el Evangelio, porque a veces podemos tener 30, 25 años en el Evangelio, amado, y a veces nos sentimos como si hubiéramos empezado ayer. Pero esto, amado, es la consistencia, esto es la creencia, esto es la identidad tan segura como está en Dios. Mi alma adora a Dios. Eso es lo que hace, eso es lo que hacen los hombres fuertes en Dios. A su nombre, gloria. Algo me gusta de David. David empezando en el ministerio, antes de empezar y de Dios posicionarlo. Mire esto, las experiencias de David como joven. Dice la Biblia que cuando Dios unge a David, a su nombre, gloria, a través del profeta Samuel, mi alma adora a Dios, lo ungieron con el cuerno. Con los cuernos se ungían los reyes, con las redomas se ungían los príncipes. Sin embargo, cuando Samuel, a su nombre gloria, unge al rey David, que en aquel tiempo no era David, dice que después que lo ungió, alabanza, David se fue a la posición que estaba ejerciendo, que era pastorear las ovejas de su padre. Era el oficio que le tocaba al menor de la casa. Pero en aquel lugar Dios estaba preparando, en la soledad donde nadie lo veía, estaba Dios preparando al rey David. En la juventud le estaba dando las mayores experiencias que lo iban a catapultar donde Dios lo iba a poner. Esas experiencias iban a bastar para que David, cuando tuviera, alabanza, el privilegio de llegar a una posición, alabanza, de altura, esas experiencias le iban a mantener a él luchando y obteniendo victoria. Y no solamente eso, sabiendo que el Dios que una vez se le presentó iba a estar con él hasta el final. No, en el Dios de nosotros no hay variaciones. Lo que Dios hizo en un tiempo pasado lo va a seguir haciendo siempre y cuando tú y yo le demos la oportunidad de que Dios lo haga. Cuando entonces David va a sus hermanos, no reconociendo y no sabiendo que aquel era el escenario que Dios quería hacer con David. Porque lo que tú haces en la soledad, en la vigilia de la noche, Dios te lo va a poner en público, alabanza, y en presencia de todo el mundo. Dios estaba preparando a David en la soledad. Cuando llegó el momento de David, a su nombre gloria, ir a sus hermanos, alabanza, para llevarle simplemente pan y comida y saber la condición donde estaban, a su nombre gloria, allí estaba aquel circunciso filisteo desafiando al pueblo de Israel, pero era lo que Dios quería para el escenario para David. Cuando David entonces se encuentra con el escenario, alabanza del cielo, David preguntó: ¿qué van a hacer con el hombre que le meta mano a este hombre? Porque todos los guerreros, alabanza, de experiencia, estaban escondidos. El rey estaba escondido cuando el paladín salía. Pero David, aquel joven, a su nombre gloria, tenía al poderoso por dentro. Amén. Cuando vio al paladín mirando y desafiando a Israel, lo veía como una de las alabanzas del oso y del león, alabanza que estaba acostumbrado a ver. Gloria al Señor. Aun cuando dice: yo me atrevo a ir sobre él, alabanza, el rey Saúl le dijo: tú no puedes, porque este hombre es guerrero de experiencia, tú simplemente eres un joven, a su nombre sea la gloria. Pero una palabra me gusta que dijo el rey David. Yo me acuerdo, dice David, cuando venía el oso y el león, yo venía, me iba detrás de ellos, los devoraba, les rompía la quijada y le quitaba la presa. Este incircunciso es como uno de ellos. Porque la experiencia, alabanza, y la experiencia que tuvo David en Dios fue tan poderosa que aún ahora, cuando ve a Goliat, lo ve como uno de los osos y los leones. Alabanza, y lo comparó simplemente igual. ¿Qué yo te quiero decir con esto? A su nombre sea la gloria. David reconocía que el Dios que una vez se le presentó también se le iba a presentar, porque si algo, alabanza, me gusta de David, es que David, alabanza, aprendió a dejarle el lugar que Dios se merecía estar. Amén, gloria sea el Señor, aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Mire Josías, el rey Josías, amado, un hombre, alabanza, que derribó altares. El rey Josías, amado, un hombre que Dios a través de Josías restauró, alabanza, la adoración nuevamente en aquel lugar. Pero sin embargo, póngase a mirar cómo murió el rey Josías. El rey Josías, alabanza, en un momento en vez de preguntarle al Dios que estaba acostumbrado a preguntarle, no le preguntó. Pensó que era una batalla más, pensó que, alabanza, ese otro enfrentamiento era como una de las anteriores, pero no preguntó a Jehová.
Y allí terminó Josías, ahora muerto. ¿Qué nos quiere decir esto en la Biblia? Que no importa los años de experiencia que tengamos, siempre debemos ir a consultar a Dios. Y algo hacía David. No importa las batallas, siempre mandaba a buscar ¿qué? El efod. El efod, a su nombre gloria, a través del sacerdote, era el que le daba la respuesta de qué tenía que hacer David. A su nombre gloria. Porque David reconocía que era un hombre con debilidades. Amén. Que era un hombre sujeto a pasiones y deseos. Que era un hombre que humanamente también fallaba. Amén. Pero cuando en medio de nuestra debilidad aprendemos a su nombre gloria a poner nuestra debilidad en Dios y hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, amado, aquí la gloria número uno va a ser de Dios y Dios no nos va a dejar caer en vergüenza. Es lo que Dios quiere, amado. Dios no nos mete en circunstancias para que nosotros la prueba nos coma, para que la prueba nos consuma. Dios nos mete en circunstancias porque Dios sabe que en Él podemos hacerlo. Porque la gloria va a ser de Él, pero siempre debemos de entender, como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, no me muevo. Y así se llama esta programación. Ante su presencia, a su nombre gloria. En su presencia hay plenitud de gozo. A su nombre y delicia a su diestra siempre. Salmo 16, verso 11. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. No vienen tiempos fáciles, vienen tiempos más difíciles todavía. Y tenemos que estar firmes ante la presencia de Dios. Tenemos que confiar en Dios y decirle a Dios que nos ayude a seguir hacia adelante, bastando de la gracia de Dios. ¿Me entiende? Confiar en Dios en todo momento, mirar a Dios en todo momento, proseguir al blanco del supremo llamamiento. Y ese blanco, ¿quién es? Cristo. Él no ha perdido ni una batalla. Si Él nos da la prueba es porque nosotros la podemos vencer. Si Él nos da la prueba es que nosotros podemos salir de la prueba. Tenemos que mantenernos firmes, porque en un abrir y cerrar de ojos Cristo viene. Él no nos da prueba que uno no pueda sobrellevar. Él va a nosotros confiando en Dios en todo momento. Mire, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, la Biblia dice, amado, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Oiga bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Pero poderoso es Dios. Oiga bien, pero poderoso es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Cuando Dios permita que tú pases por algo es porque tú puedes salir ileso de esa prueba. Efesios capítulo 6, verso 13, por lo tanto tomad toda la armadura de Dios. Oiga bien, toda esta guerra, ¿para qué? Para que podáis resistir al diablo. Y después que hayas acabado todo, estar firme. Estar firme. Oiga bien, ¿por qué estar firme? Porque después de la prueba, Dios te llama a salir ileso. No salir revolcado, salir a la base menos un brazo, salir menos un pie. Es que si Dios te mete es porque Dios sabe que tú puedes salir ileso. Ahora, está de nosotros. Mira esta historia. Sansón en el libro de los jueces. Me llama la atención Sansón porque Sansón, en el libro de los jueces, cuando Dios llama a Sansón, Dios se le revela desde joven, a pesar de que había un voto nazareno en él. Dios solo dijo a su madre, no beberá vino ni sidra, alabanza, sino que será nazareno a Jehová. No pasará navaja sobre su cabeza. Sansón conocía, alabanza, la ley, porque los padres hebreos le enseñaban desde pequeño la ley a sus niños. Crecían bajo el conocimiento de qué hacer y qué no hacer conforme a la ley. Pero la ley decía que un nazareo no podía tocar el cuerpo muerto. Sansón tiene una experiencia de camino hacia Timnat, a su nombre gloria, que se encuentra con un león joven, allá lo mata y después en otro acontecimiento de una caminata se acerca a ver al león y había miel dentro del cuerpo muerto del león. Tomó de la miel y no solamente eso, sus padres lo estaban y compartió la miel, ya estaba violando el voto nazareno. Eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención era que en el libro de Jueces capítulo 16 verso 1, Sansón se había llegado una ramera antes de Dalila. Todo el mundo habla de Dalila, pero no habla de la ramera del capítulo 16 verso 1 de Sansón. Sansón ya venía jugando con la unción que Dios le había dado. Cuando llega a los pies de Dalila, Dalila significa coqueta. Era una mujer que le pagaban para coquetear. En las manos donde cayó Sansón no fue en las manos de cualquier mujer.
A su nombre, gloria. Ese día, a su nombre sea la gloria. Alabanza, Sansón había llegado al lugar donde no tenía que llegar. Dice que allí se echó a dormir en la falda de Dalila. Mi alma adora a Dios. Y durmiendo en la falda de Dalila, alabanza, aquella mujer buscó manera de sacarle dónde estaba el secreto de la unción de este hombre. Mira, amado, dentro de... Wow, a su nombre sea la... Dentro del tiempo que estamos viviendo, muchas veces, yo he visto personas jugando con la gracia. Dios nos sacó del fango, Dios nos ha puesto en lugares deleitosos y ahora tiene muchas admiradoras, admiradores y tú los ves como que vacilan. Wow, les gustan mucho las redes, eso es bueno. A la base de decirlo, siempre y cuando lo usemos para engrandecer el nombre de Dios. ¿No? Mire, hoy en día la gente todo lo postea, todo lo pone, alabanza, no ponen el nombre de Dios y están poniendo la cara de ellos, el face de ellos. Alabanza, es un medio que Dios ha hecho para llevar el evangelio de Jesucristo. Gloria sea al Señor, pero no nos olvidemos, alabanza, que nosotros éramos amados escoria, nosotros éramos amados a su nombre, gloria, gente inmunda, el pecado nos tenía sin rostro, a su nombre, gloria, nos tenía alabanza feo, gloria al Señor, por así decirlo. Dios nos ha puesto lindo, no es que estamos lindos ahora, es la gracia. Una vez que tú pierdes la gracia, no se te pegan ni las moscas. Es la gracia de Dios nos ha puesto bonito, que no se nos olvide eso, es la gracia del Señor. Es la gracia para que nosotros glorifiquemos a Dios dentro de lo que ha hecho en nuestra vida, pero no es nosotros, es la gracia. Amén, aleluya. Y muchas veces se juega con el pecado a tal manera que pensamos, wow, wow, mira, no, es la gracia del Señor. Si esa gracia se va, amado, no importa lo mucho que nos pongamos encima, amado, no vamos a brillar, es la gracia del Señor. Y eso no nos puede olvidar. Sansón estaba jugando con la gracia hasta que llegó a los pies de Dalila. Y jugando con la gracia, decía, demuéstrame dónde está el secreto, dime, confiésame, háblame el secreto, ¿dónde está? ¿Cuál es el botón que hay que tocar? Y la engañó un par de veces hasta que no obstante, ya estando ebrio como, no por lo que bebió ebrio, amado, porque estaba revolcado el pecado, lo tenía turbio. Le reveló el secreto y se echó a dormir. Cuando despertó dijo, esta vez me levantaré, ya era tarde, le habían cortado el pelo, no es que el unción estaba en el pelo, era en el voto nazareno que tenía que guardar aquel hombre llamado Sansón. Cuando salió, que se levantó, que despertó, ya era tarde, le habían cortado el pelo. Dice que lo primero que le sacaron fueron los ojos. Después que le sacaron los ojos, amado, lo metieron al molino. ¿Tú sabes quiénes eran las que metían al molino? En el molino para traer a las mujeres. Las metían al molino. A Sansón lo metieron a ejercer una función de mujer en el molino. Pero en el molino fue que Dios usó a Sansón para quebrantarlo, porque allí empezó a crecer el pelo nuevamente a Sansón. En el molino, donde mira, amado, Dios no quería llevar a Sansón al acontecimiento de las columnas, que fue donde terminó, sin ojo. Se supone que Sansón llegara con fuerza, con ojo, y saliera sin ojo después de aquella bendición y aquella victoria. Muchas veces Dios nos quiere que, no es de la manera que muchas veces, no, llegué así, me dio esto, sin lo otro, y empezamos a justificar. Empezamos a justificar realidades que fuimos nosotros, amados, que muchas veces abrimos puertas que no teníamos que abrir, eso nos pasa muchas veces. Pero ¿cuál es el deber que tenemos que hacer? Volver al primer lugar, reconocerla, su nombre, gloria. David, alabanza, en medio de su pecado, en medio de aquel adulterio, dice la Biblia, mientras callé, se envejecieron mis voces, mis gemidos del día, se estaba consumiendo hasta que confesó. En el Salmo 51 vemos entonces que después de la declaración de David cuando confesó, alabanza, una de las cosas que decía era, devuélveme el gozo de la salvación, una vez que recibe el gozo de la salvación y vino a ser el hombre que era primero, su nombre había contentura. ¿Por qué? Porque qué mejor, amado, que ser lo que tú eras antes. Amén, aleluya. Qué mejor que eso, pero es en su presencia. Fuera de su presencia no podemos alcanzar la postura que Dios quiere que alcancemos. Y eso de que muchas veces dice la gente por ahí que alabanza, cuando tú caes no eres el mismo, eso es mentira del mismo diablo. Tú te puedes levantar de nuevo, alabanza a Dios del cielo. Porque si algo conocemos nosotros en Dios es que el Dios que una vez rescata, el Dios que una vez perdona, el Dios que una vez olvida, alabanza, muchas veces te viene a dar mucho más de lo que tú al principio tenías. Buscar en el libro de alabanza de Lucas, capítulo 15, el hijo pródigo.
El hijo pródigo, ¿qué fue lo que pasó? Se fue de la casa, malgastó los bienes, pero ¿qué pasó? Alabanza, cuando llegó aquel hato de cerdos que los alimentaba, pero a él no tenía quien le alimentara, dice que miró, alzó los ojos para arriba, que fue lo que hizo alabanza de Nabucodonosor, mirando, alzando los ojos para arriba, dijo, wow, espérate, tantos jornaleros en la casa de mi padre, y yo aquí, alabanza del cielo, pereciendo de hambre. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? No, yo voy a hacer una cosa. Volveré, iré a mi padre nuevamente, le diré, Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, alabanza, ni nos viene nada a su nombre. Pero ¿qué pasó? Ya el padre lo estaba mirando, esperando por la ventana, porque sabía que él iba a regresar. ¿Cuándo? No sabía, pero sabía que él iba a regresar, porque el pecado te lleva a la desobediencia te lleva a las consecuencias, pero la misericordia te levanta y te lleva al primer lugar, donde tú estabas primero. Es lo que tenemos que buscar. Las presiones, las batallas, las guerras, amado, esto es algo constante. Humanamente somos humanos, tenemos debilidades. Pero si algo tenemos que reconocer, el que nos levanta se llama Dios. Amén. El que nos saca del muladar, el que nos vuelve y nos reposiciona. Y una vez que Dios nos reposiciona, ¿quién es el hombre para juzgar lo que ya Dios limpió? Porque si hay muchas veces que, amado, que la gente olvida, es la misericordia. Mire, con esto voy a trancar, a su nombre sea la gloria. Mire esto, mire esto. En el libro de Mateo capítulo 17, más para adelante después de la transfiguración, a su nombre sea la gloria, a Jesús le están cobrando los impuestos. Le están cobrando los impuestos y cuando le están cobrando los impuestos, a su nombre gloria, el maestro Jesús le dice a Pedro, pero ven acá, esta gente le está cobrando los impuestos, están haciendo su trabajo, pero ¿y los hijos de ellos? ¿Quién se los cobra? ¿Y los hijos de ellos dónde están? Oiga bien, pero Cristo justo, Cristo el fiel, el verdadero, a su nombre gloria, el admirable, conociendo todas las cosas y justo en lo que se movía, en lo que hacía, en lo que hablaba y en lo que accionaba, le dijo a Pedro, Pedro, vete a la mar, sácate un pez, hay un pez preparado para la caña tuya, vas a sacar un pez, ábrele la boca, en esa boca va a haber un estatero que son 2 dracmas, vas a pagar tu deuda y la mía para que no hablen. Porque los hijos de ellos estaban exentos. ¿Qué te quiere decir con esto? Había ascesiones, a su nombre gloria. Al que ellos querían le daban la mano, al que no querían lo tapaban y lo mataban. Mi alma adora a Dios. Cuando Dios te levanta, a su nombre gloria, Dios se encarga, alabanza, de tus opresores. Dios se encarga de tus enemigos. Alabanza, Dios se lo dijo a David. A David, alabanza, a tus enemigos los voy a poner como estrado de tus pies y eso es lo que te dio. Alabanza, donde ya el que te acusaba, el que te señalaba, el que se burlaba de ti, alabanza, Dios le quiere tapar la boca, Dios te quiere posicionar, Dios te llamó a volar, no como el pollito a comer tierra, sino a volar en las alturas, su nombre sea la gloria. Tienes que retomar tu posición de nuevo. Mi alma adora a Dios. Nuestra batalla y nuestra lucha no es con el hombre. Nuestra guerra es con el diablo y solamente el que nos da la unción y la autoridad para pelear con él se llama Dios y el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Es el único. El diablo nos quiere avergonzar, el diablo te quiere, alabanza, amedrentar, se quiere burlar, mi alma adora a Dios, amado, pero cuando estamos escondidos en Dios. Lucas capítulo 17, verso 1, imposible que no vengan tropiezos, pero hay, por cual vengan los tropiezos. Batallas siempre van a haber, tropiezos siempre van a haber, pero cuando estamos refugiados y escondidos en Dios, amado, como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando tú estás cubierto como la gallina cobra sus polluelos, amado, su nombre gloria, no hay nada, ninguna alma forjada contra ti va a prosperar. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre gloria. En verdad lo dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debemos de habitar en la sombra del Omnipotente, en los brazos de Cristo, que solamente en los brazos de Cristo encontraremos oportuno socorro, encontraremos confianza, seguridad y vida eterna. Solamente Cristo nos va a llevar al cielo, solamente tenemos que depender únicamente de Él, porque Él lo puede todo. Tenemos que estar seguros en quién hemos confiado y tenemos que seguir confiando en Dios, porque vienen tiempos difíciles. Esto no se va a arreglar, esto se arregla cuando Cristo nos venga a buscar, pero mientras estemos aquí en la tierra tenemos que seguir dependiendo de Dios, el Dios verdadero que está en el cielo y está en nuestros corazones. Jesús lo dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque Él sabía que nos iban a venir vicisitudes, nos iban a venir pruebas, nos iban a venir
enfermedades, pero él le pidió al Padre, estando aquí en la tierra, él fue 100% Dios y 100% hombre, para demostrarte a ti y a mí que si él pudo, nosotros también vamos a poder, porque nosotros lo tenemos a él nos guarda, él nos cuida, él nos acobija, pero tenemos que depender, seguir dependiendo de él, que nuestra fe no mengue, que sino que te mantenga firme mirando al invisible, como miró Moisés, al invisible, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que no ha perdido ni una batalla ni nunca la perderá, que no hay un Dios fuera de él más grande, sino si solamente es el Dios del cielo, es el Dios que tú y yo le estamos sirviendo, es el Dios que un día nos viene a buscar, pero tenemos que creer, dependiendo solamente de él, que él nos viene a buscar, una iglesia sin mancha y sin arruga, pero el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a seguir confiadamente, confiando en él. Más adelante, hoy en día será difícil, pero Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Tenemos que depender de él y bastarnos de él, porque solamente él lo puede todo. Así que, amado, Dios te bendiga mucho de una forma especial. El matrimonio, gloria al Señor, matrimonios, amado, que están siendo sacudidos, gloria al Señor. Amado, en el Evangelio, el matrimonio que no esté siendo sacudido, jamaqueado a su nombre, gloria, amado. Estos son batallas, guerras, gloria al Señor, donde el diablo quiere romper la unión familiar, quiere esparatar los matrimonios, a su nombre, gloria. ¿Para qué? Para que sean vergüenza al mundo, a su nombre, gloria, sean espectáculo y no del Evangelio, sino de la vergüenza de la caída. Cuídese, gloria al Señor. Solamente hay una manera, y es refugiada en el amparo del Señor. Son ataques, son luchas, amado. Hay personas a veces que no saben porque, gloria al Señor, porque ignoran la realidad. Aquí se sufre, aquí se llora en el Evangelio, amado. Pero lo lindo de esto es, amado, que cuando tú esperas en Jehová, tú vas a ver cómo la gloria de Dios baja, como cuando pasan acontecimientos en tu vida, tú no eres la misma persona, su nombre, gloria. El asunto está en no quitarse. El no quitarse, amado. Y en Dios, amado, las batallas se pelean adentro, no afuera. Adentro, en el Evangelio. Esto es para valientes, porque de afuera hay muchos espectadores. Afuera lo que hay gente, amado, que dicen esto y lo otro, pero es adentro. Amén. Mi alma adora adentro, a su nombre sea la gloria. Donde se batalla la verdadera batalla, donde hay que tener verdaderamente alabanza, agallas espirituales y a Dios para poder enfrentar las realidades que se están viviendo aquí. A su nombre, gloria. Allá afuera es para cobarde, adentro. Alabanza, donde Dios nos ayuda porque somos gente débil. Amado, los sanos no tienen necesidad de médico. Esto es para gente imperfecta. Para Dios hacerlo perfecta en el momento que Dios nos lleve en el rapto a su nombre, a morar con él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a nuestro hermano Teo. Para nosotros es un privilegio. Dios lo bendiga de una forma muy especial y poderosa. A su nombre sea la gloria. Nuestro hermano Alexander también de una manera especial por este privilegio. Perseveramos en la iglesia que pastorea nuestro hermano pastor Omar Cubartiel, iglesia Peniel. Allí estamos, amados, gloria al Señor, adorando al Dios del cielo en la Salaina. Su nombre sea la gloria. Estamos con su permiso, gloria al Señor, y ando como siempre con mi amada esposa aquí, amado, haciendo la voluntad del Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y vamos a orar para que a través de estos medios Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios del cielo. Gracias por la oportunidad que en este día tú nos has dado, nuestro hermano Teo, nuestro hermano Alexander, Dios amado, para el privilegio de usar esta plataforma para traer tu mensaje, Dios amado. Mira los amigos que estuvieron pendientes, los amigos que fueron oyentes en este momento. Ante esta palabra, Dios, te pedimos en ese nombre, que sobre todo nombre, que tu Espíritu Santo sea obrando, fortaleciendo, sanando, Dios amado. Si hubiera algún enfermo, Dios amado, restaurando nuevamente, Dios amado, reposicionando, Dios del cielo, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús, amado. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde ante su presencia. Dios le guarde. Gloria al Señor.